El Capitolio de Roma. De las 7 colinas entre las que se asentó originariamente la ciudad de Roma, el Monte Capitolino ocupó desde el comienzo un lugar preeminente. Con sus 47 metros de altura sobre el nivel del mar, era el punto más elevado de la ciudad y se ubicaba estratégicamente entre el Valle del Foro y el río Tíber. Además, se presentaba como un bastión inexpugnable, gracias a sus laderas casi verticales y a una segunda cumbre, el Arch, de la que estaba separado por una ligera depresión, el Asylum. No es de extrañar, por ello, que el Capitolino se convirtiera en sede de algunos de los más importantes templos de Roma. Hoy sabemos que la colina estaba habitada desde los siglos XIV a XIII a.C., durante la Edad del Bronce. Una antigua tradición atribuía al dios Saturno, hijo de Cronos, la fundación allí de un primer poblado, anterior incluso a la fundación de Roma por Rómulo y Remo. Una leyenda transmitida por Tito Livio contaba que los primeros romanos levantaron una ciudadela en la cima del monte y que durante una guerra con los sabinos, Tarpeya, virgen vestal e hija del gobernador del Baluarte, aceptó la recompensa que le había ofrecido el rey sabino, Tito Tacio, y abrió las puertas de la fortaleza a los soldados enemigos. Estos, sin embargo, en lugar de premiarla, castigaron su perfidia enterrando a la traidora bajo el peso de sus brazaletes de oro y de sus grandes escudos. Tanto para dar a conocer que la fortaleza había sido conquistada más con la fuerza que con cualquier otro medio, como para ofrecer un ejemplar tal que ningún delator pudiera contar con la palabra dada, explica el historiador romano. Más allá de la leyenda, se sabe que Tarpeya era el nombre de la divinidad tutelar del monte, conocido en su origen como Monte Tarpeyo. El topónimo, sin embargo, se conservó únicamente para nombrar al precipicio situado a los pies del Arch, al que eran arrojados los condenados a muerte por asesinato y por traición. Con la llegada de los etruscos al trono de Roma en el año 616 a.C., la colina Tarpeya comenzó a convertirse en el centro sagrado de la ciudad, el lugar elegido por los soberanos para hacer ostentación de su poder. Fue entonces cuando se construyó sobre la colina el primer templo de la urbe, consagrado a la Tríada Capitolina, integrada por Júpiter Óptimo Máximo, su esposa Juno y su hija Minerva. El mismo Tito Livio, en su Historia de Roma, narra cómo el primer rey etrusco de la Roma, Tarquinio Prisco, se había comprometido por medio de un votum sagrado a erigir el templo si regresaba victorioso de la guerra contra los sabinos, como así sucedió. Tarquinio Prisco inició los trabajos, pero fue su hijo, Tarquinio el Soberbio, quien hubo de concluir la construcción a causa de la prematura muerte de su padre. Para ello, hizo llegar a Roma de todos los lugares de Etruria numerosos trabajadores y tuvo que invertir no solo todo el patrimonio del Estado, sino también la mano de obra de la plebe, pues los tributos de los aliados y el botín conquistado por Tarquinio en la ciudad de Suessa, Pometia, no bastaron siquiera para levantar los cimientos. El comportamiento tiránico de Tarquinio el Soberbio y la violación de la patricia Lucrecia por uno de sus hijos precipitaron el fin de la monarquía etrusca en el 509 a.C., cuando el templo del Capitolio aún no se había inaugurado. El honor de la dedicación del santuario correspondió a la máxima autoridad de la nueva república, ostentada por 2 cónsules, Publio Valerio Publícola y Horacio Pulvilio. Según cuenta Tito Livio, hubo que sortear el honor entre ambos y la suerte le tocó a Valerio. Sin embargo, este se vio obligado a partir de inmediato a la guerra contra la ciudad de Velles, dejando a su colega en el cargo la honrosa y sagrada misión. Según Tito Livio, los amigos de Valerio trataron en vano de postergar la dedicación del templo hasta que aquel regresara de la guerra, por lo que interrumpieron el acto de consagración comunicando a Horacio Pulvilio una falsa noticia: «Tu hijo ha muerto». Y el padre de un muerto que se ocupa de sus funerales no puede dedicar un templo. De nada sirvió el intento, ya que Horacio les contestó: «Pues preparad vosotros el funeral», y concluyó la plegaria preceptiva con la que el edificio pasaba a ser sagrado, sacrum, y por tanto inviolable. Aquel primer templo fue edificado sobre una gran plataforma artificial en lo alto de una de las 2 cimas del monte, la que recibía el nombre de Capitolium. En su cúspide se levantó una cuadriga también de terracota, obra del artista etrusco Bulca de Velles.
Plinio el Viejo evoca los presagios que acompañaron a la creación de esta última escultura. Al parecer, cuando los artesanos de Velles colocaron el carro en el horno, la estatua creció en vez de disminuir, y hubo que romper el horno para liberarla. Esto se interpretó como un signo del poder del pueblo al que el conjunto escultórico iba destinado. Tiempo después, en el año 296 a.C., la terracota original fue sustituida por una copia idéntica en bronce, pagada por los hermanos Gneo y Quinto Ogulnio. El templo capitolino no fue únicamente un centro de la piedad de los ciudadanos romanos, sino que aparecía como un escenario de legitimación política, repleto de símbolos alusivos a la conservación del Estado. Júpiter era considerado el dios de los juramentos, por lo que en su santuario se archivaban las actas y tratados diplomáticos, inscritos en tablas de bronce. El tesoro de emergencia de la República, reservado para momentos críticos, se escondía también bajo el trono de Júpiter, al igual que los libros sibilinos, un compendio de profecías en lengua griega que la sibila de Cumas vendió al rey Tarquinio. Además, el templo se convirtió también en un depósito de obras de arte, entregadas como ofrendas por los estados vasallos de Roma y por los ciudadanos como acto de devoción a los dioses. Tal llegaba a ser veces la acumulación de ofrendas y esculturas en los alrededores del templo y en su interior, que en ciertas ocasiones se tuvieron que eliminar muchas de ellas. El gramático latino Servio recordaba que en el interior del templo se honraban imágenes de todos los dioses, entre los que se contaban Marte, Juventus y Terminus. Esta última divinidad obligó a abrir un agujero en el tejado, ya que su culto debía realizarse a cielo descubierto. Puesto que todas las ofrendas consagradas a Júpiter se consideraban propiedad del dios, cuando se retiraban para liberar espacio, tenían que ser depositadas en fosas o grutas subterráneas excavadas en el interior del propio recinto sagrado, algunas de las cuales han sido descubiertas por los arqueólogos modernos. Frente al templo del Capitolio se celebraban numerosos actos políticos. Así, las asambleas más solemnes del Senado tenían lugar en las escaleras del santuario capitolino. Especial significación tenía la ceremonia de toma de posesión de los dos cónsules que regían los destinos de la República durante un año. El ritual tenía lugar en las calendas de enero, el primer día del mes. La noche anterior, los augures tomaban los auspicios preceptivos en las escaleras del templo, y al día siguiente los nuevos jefes del Estado asumían las insignias del poder y penetraban en el santuario, seguidos de magistrados y sacerdotes, para formular sus votos ante la imagen de Júpiter. Asimismo, en periodos de guerra, los cónsules organizaban en el pórtico del templo las levas militares e indicaban a los magistrados y a los representantes de los pueblos aliados el número de hombres que debían aportar. Reunidas las tropas, antes de abandonar Roma y de partir al campo de batalla, el cónsul formulaba sus votos sagrados para asegurarse la protección de los dioses de la tríada. Al término de su mandato, los cónsules eran inmortalizados en estatuas conmemorativas que se colocaban en la plaza capitolina, junto a las imágenes de los próceres de la historia política de Roma. El templo etrusco del Capitolio sufrió diversas restauraciones y transformaciones, la primera de ellas en el 83 a.C., al quedar totalmente destruido a causa de un terrible incendio que acabó también con el oro del tesoro público y con todos los objetos artísticos en su interior. Del templo se salvaron únicamente los depósitos votivos subterráneos con cientos de vasitos de imitación corintia y figuras de terracota policromadas, datadas entre los siglos VII y IV a.C., y que fueron descubiertas entre 1925 y 1927. El dictador Lucio Cornelio Sila emprendió inmediatamente después la construcción de un nuevo edificio, al que se incorporaron algunas columnas corintias del templo ateniense de Zeus Olímpico. A su muerte, se ocupó de la tarea el cónsul Lutacio Cátulo, mencionado en una inscripción de la fachada del templo como encargado de la restauración del Capitolio, Curator Restituendi Capitoli. Más tarde, el emperador Augusto mandó restituir el tesoro de Júpiter, donando gran cantidad de oro, perlas y piedras preciosas en un acto que debía garantizar la protección del dios al imperio recién instaurado. Por entonces, las laderas del Capitolio se habían empezado a urbanizar,
miembros de la élite compraron terrenos para construir lujosas residencias privadas, pero también hicieron negocio erigiendo grandes bloques de apartamentos de alquiler, las llamadas insulae. Las excavaciones arqueológicas desarrolladas en la década de 1930 sacaron a la luz una ínsula de ladrillo y hormigón de 5 pisos de altura, que llegó a albergar a unos 380 inquilinos. La planta baja del edificio estaba ocupada por una serie de tabernae, negocios de diverso tipo, provistos de un altillo que servía de vivienda a los empleados, mientras que en las plantas sucesivas se disponían los apartamentos de alquiler. El templo capitolino, por su parte, volvió a arder durante los tumultos del año 69 después de Cristo, que llevaron al poder a Vespasiano, el fundador de la dinastía Flavia. Cuentan las crónicas que los partidarios de su enemigo Vitelio asediaron el monte Capitolino, donde se había atrincherado los defensores del Vespasiano. En medio de la refriega, se declaró un devastador incendio que asoló el campo de Marte y alcanzó también la cumbre del Capitolio. Domiciano, hijo menor de Vespasiano, encontró refugio en un cercano templo oriental, el Serapeo, del que tuvo que salir disfrazado de sacerdote de Isis, con la cabeza completamente rapada. Domiciano no pudo imaginar en aquella ocasión que sería él mismo quien 9 años después, en 78 después de Cristo, levantaría el templo definitivo en honor a la tríada capitolina. El Capitolio consagrado por Domiciano permaneció en pie hasta el 455 después de Cristo, año en que el rey vandálico Gensérico saqueó Roma durante 2 interminables semanas. Los escasos restos que quedaron en pie fueron utilizados siglos después en una de las reconstrucciones de la Basílica de San Pedro. Desde entonces hasta finales del siglo XIX se perdió por completo la certeza de la ubicación exacta del templo capitolino, pues ni siquiera se sabía identificar con seguridad cuál era cada una de las 2 cimas del antiguo monte Tarpeyo. La incógnita quedó despejada en la década de 1860, cuando los trabajos de liberación y restauración del Palacio Caffarelli sacaron a la luz los cimientos de la inmensa plataforma sobre la que había sido erigido el Capitolio romano y que pueden contemplarse in situ en la actualidad en los museos capitolinos de Roma.